Yo me pregunto si este tema de la adoración es o no importante en la iglesia. Y yo creo que por supuesto que lo es, porque todo creyente, cuando es escogido por Dios, al menos lo escoge para tres cosas. Lo escoge para testificar de Él, lo escoge para que le adoremos a Él y nos escoge para que le sirvamos a Él. Sobre todo eso está la base del amor. Hacemos eso porque amamos a nuestro Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la adoración es la iglesia. Importante. Y eso tiene que ver con las cosas que hacemos dentro de la iglesia. ¿Qué es permitido hacer o no hacer dentro de la iglesia? Cuando tú vas a una iglesia, ¿qué es lo que te atrae de la iglesia? Hay algunos que van a la iglesia y hay cosas externas que los hacen sentir bien en la iglesia. Y dicen, bueno, es que ahí me gusta cómo predican. Pero es tal vez la forma como se lo hace, pero no la esencia de lo que se dice. O tal vez algunos hacen el enfoque en los cánticos y están pensando siempre en los instrumentos, en la batería, en la guitarra, y es eso lo que les atrae. Hay otras que han ido un poquito más allá y ponen luces psicodélicas y humo, y casi no se distingue si es una discoteca o realmente es un culto reverente a nuestro Dios. Y yo me pregunto si la manera como dejó Dios para que le adoremos es así. Entonces, una pregunta que debemos hacernos legítimamente es, ¿qué debemos de hacer en la iglesia? En la iglesia debemos de saltar y brincar y tener ese caos que se acostumbra a ver dentro de las iglesias. ¿Son necesarios los dramas y las pantomimas? ¿Es necesario que las mujeres vengan aquí y enseñen, prediquen, dirijan? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Eso es lo que nos interesa saber. No es lo que yo opino, ni lo que yo creo, ni lo que me parece, ni lo que me gusta, sino que lo importante es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer en la iglesia? La primera opción que tenemos es que debemos hacer en la iglesia lo que Dios ha ordenado que hagamos. Lo que postura. La segunda posición es que hagamos lo que se nos ha ordenado y aquello que no está prohibido. Esa es otra postura. Pero nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que debe regular la adoración en la iglesia? Porque debe haber algo que lo regule. Si no, cada cual tiene una manera de adorar a Dios. Y tú vas a ver en una iglesia que se hace de esta manera, en otra iglesia se hace de esta manera y en otra iglesia se hace de otra manera. ¿Y con cuál nos quedamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Queremos llegar a las emociones de la persona para que la gente se sienta bien? ¿Es ese nuestro interés genuino? ¿Queremos que los niños vengan y la pasen chévere? Yo creo que hay principios bíblicos que regulan la adoración en la iglesia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que prestar atención, a esos principios escriturales que Dios ha dejado en su palabra para que le adoremos. El día de hoy vamos a continuar con el texto de Juan capítulo 4 y vamos a ir nosotros al versículo 27 y vamos a leer hasta el versículo número 42. Y voy a leer la escritura del Evangelio de Juan, capítulo 4, y leemos del versículo 27 al 42. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, Rabí, come.
Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el secador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Porque en este caso, el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es el verdadero Salvador del mundo. Hay algunos temas que queremos ver en esta mañana y uno de los primeros temas que quiero yo ver es que podamos comprender como creyentes cuál es la voluntad del Padre. Bueno, la voluntad de Dios es mucha realmente. Se habla en diferentes maneras, en diferentes formas de cuál es la voluntad, pero cada vez que vamos analizando un pasaje de la Biblia, vemos su voluntad. Una de sus voluntades es, por ejemplo, que Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que se pierdan, sino que muchos vengan al arrepentimiento. Pero hoy vamos a ver otra de sus voluntades, y para esto vamos a leer del versículo 27 al 34, donde dice, en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? O ¿por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En el momento en que el Señor Jesucristo estaba conversando con esta mujer, en la providencia del Señor, ellos se fueron a comprar algo para comer y el Señor se quedó con esta mujer, con la samaritana. Pero parece ser que durante todo ese tiempo que el Señor estaba conversando con esta mujer, Él estaba comiendo la comida del Padre Celestial. Dice el versículo 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Qué te parece si nosotros tuviéramos eso como un dicho para nuestras propias vidas? Y cogerlo y decir, es que mi comida es hacer la voluntad de mi Dios. Esa es mi comida, realmente eso es lo que me satisface, eso es lo que me llena. Eso es lo que a mi Padre le agrada. El hacer su voluntad, el acabar su obra. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre según el contexto de lo que hemos leído? Bueno, que en el mundo hayan verdad, porque de eso es lo que adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque de eso es lo que está tratando la Escritura aquí. Él había dicho a la mujer samaritana que él está buscando de verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuál es entonces en el contexto que estamos leyendo la voluntad de Dios el Padre? Que en este mundo estén desplegados
verdaderos adoradores en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo. Verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Jesús había estado conversando con una mujer vulgar, necesitada, de mala reputación. Y de esta mujer el Señor hizo una adoradora. Dice el versículo 25 y 26, después de conversar con ella, esta mujer dice que le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Ella no sabía que estaba hablando con el Mesías, con aquel de quien las Escrituras en el Antiguo Testamento habían hablado y el pueblo lo estaba esperando. Entonces Jesús se adelanta y le dice: yo soy el que habla contigo. Ahora, cuando alguien es transformado por Cristo, cuando alguien es renovado por el Señor, Él hace de esa persona alguien que sea un testigo de Él, alguien que realmente le adore. Dios no es que transforma a las personas para bendecirlos solamente. Yo quiero la bendición y la bendición y la bendición. Hay muchos que quieren la bendición de Dios estando en pecado. Hay muchos que quieren la bendición de Dios, díganle, sin adorarlo, sin testificar de Él. Quieren que Dios los bendiga, pero no aman a su Señor. Cuando Dios toma de alguien y lo transforma, hace de esa persona alguien que verdaderamente va a testificar de Él, alguien que va a adorarle a Él. Entonces, nosotros vemos que eso es lo que hace el Señor en esta mujer. Esa era la voluntad de Dios el Padre, transformar a esta mujer. Ella se encontró con Cristo y Dios el Padre alumbró el entendimiento de esta mujer. Se le descubrió el pecado y no tuvo más vergüenza de ir y contarlo, lo que había en ella. Mira lo que dice el versículo 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres. Fue y dijo. Es decir, que esta mujer fue y habló, fue a testificar, fue a proclamar de Cristo. No se quedó callada, no se quedó en silencio. Por eso una de las cosas que a mí más me agrada en los domingos, al menos una vez al domingo, es cuando la iglesia sale a evangelizar y a testificar del amor de Cristo. Ojalá que todos los domingos estén ocupados por hombres y mujeres, que este domingo le toque a tal grupo, este domingo a tal grupo, y todo el mundo que ha sido transformado, renovado, tocado por Cristo. Hable de Cristo. Porque a veces los cristianos me dan la impresión de que como somos creyentes que venimos, solamente nos sentamos, cantamos y nos vamos. Al otro domingo venimos, nos sentamos, cantamos y nos vamos. Y así estamos de domingo en domingo. Qué tragedia en la vida del cristiano tener ese tipo de vida. Qué trágico. Pero Dios tomó a esta mujer de mala reputación. Y esa mujer tuvo el coraje y el valor de empezar a proclamar y a predicar de su Cristo, del Señor. 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. O como diciendo, todo lo que soy, me ha descubierto. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde Él estaba, donde Cristo estaba. ¿Cuál habría sido la urgencia del mensaje de esta mujer? Que los hombres oyeron la voz de la mujer y fueron a ver dónde estaba ese Cristo. ¿Qué urgencia habría tenido su mensaje?
Él había hecho de esta necesitada mujer una adoradora. Ahora enseña a sus discípulos sobre la necesidad de adorar al Padre, porque eso era lo que ella había aprendido, adorar al Padre. Y esto me lleva a mi segundo punto. Y yo veo en este pasaje que hay una relación entre la voluntad del Padre, la adoración y la predicación. Eso es lo que veo en este pasaje. Dice el versículo 35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Siega con S, no con C. Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega, con S, no con C. ¿Qué es lo que está diciéndole aquí el Señor a sus discípulos? ¿Qué significa esto? Lo que Él está diciendo es, vean, alcen sus ojos, abran los ojos, vean el mundo, vean Sicar. Esa gente que está en Sicar, en esta ciudad, es como el trigo. Ya están listos para la cosecha. Allí hay prostitutas, allí hay mujeres de mala reputación, allí hay pecadores. Y yo acabo de transformar a una de ellas en una adoradora. Los campos están listos para la cosecha. Para eso me envió el Padre y para eso los envío yo. La predicación es otra forma de adorar al Señor. Así que durante la semana no guardes silencio ni estés jugando al agente secreto del cielo y nadie sabe en tu barrio que eres creyente. Nadie sabe en la universidad que eres creyente. Nadie sabe en el trabajo que eres creyente. Nadie sabe de tus clientes que eres creyente. Y no testificas de Cristo. Testificar de Cristo, proclamar de Cristo, es otra manera de adorarlo. Aquí le está relacionando la voluntad de Dios el Padre con la adoración y con la predicación. Quiera Dios usarte a ti como un instrumento para que la gente de tu derredor se transforme en verdaderos adoradores, que así como esta mujer adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Pero qué es adorar en espíritu y en verdad? Bueno, hay un principio que regula la adoración, como lo dije al inicio. Y ese principio brota de la palabra de Dios, brota de la Escritura. Y cuando alguien se convierte en un adorador hacia su Dios, ese adorador tiene involucrado tanto la mente como el corazón hacia su Dios. En el original hebreo, la palabra adorar significa doblegarse, rendirse a los pies. Y cuando ellos lo hacían siempre ante alguien que tenía autoridad, sea una autoridad humana o sea una autoridad divina. Si estaban frente a un rey, se postraban en adoración. Es decir, que la adoración realmente es algo visible. La adoración no es algo invisible. Por ejemplo, cuando tú oras, eso es visible. La oración es una manera de expresar que estás adorando a tu Dios. Cuando tú cantas, el cántico que tú expresas ante tu Dios es una forma de adorar a Dios. Cuando predicas, cuando aconsejas, cuando obedeces, cuando ofrendas, todas esas son maneras visibles de adorar a Dios. Pero ¿dónde empieza la adoración? Empieza en un corazón que ha sido renovado, restaurado,
¿Sabes que cuando llega alguien que no es cristiano y ve todas las cosas, todo le parece extraño? No lo entiende. Porque ese es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Y aún así, aunque todas estas cosas son visibles, todas esas cosas se las puede hacer en vano, realmente, o sea, como apariencia de adoración, pero realmente no es adoración. Son cosas como sin sentido o vacías. Y el Señor no dejó escapar aquello. Él dijo, por ejemplo, en Mateo 15, versículos 8 y 9, dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Mira que transforma la palabra honra con un paralelo de adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Había allí un pueblo que, tomando esto del profeta Isaías, que se acercaba ante Dios, se hacían sus largas oraciones, y el Señor que ve los corazones, les dice con toda claridad, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y él ve esa adoración como algo vano, sin sentido, vacía, no tenía valor. Aquí vemos dos cosas de este versículo de Mateo. Hay un paralelismo entre honrar y adorar. Hay un paralelismo, porque la adoración es una forma de honrar a Dios. Honrarlo a Dios no significa hacer de Él alguien más honorable de lo que Él ya es, o de aumentar su honor o lo que Él es. Honrar a Dios significa reconocerlo, entender la dignidad que Él tiene y atribuírselo a Él en las formas apropiadas de quién es Él. Eso es honrarlo. Mira, por ejemplo, lo que dice el salmista en el capítulo 96, versículos 6 al 8. Dice, gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder, den al Señor la gloria debida a su nombre, traigan ofrenda y entren en sus atrios. Qué manera tan preciosa de este hombre adorar a su Dios. Adorarle es una forma de devolverle a Dios con alegría el valor de quién es Él, con alegría. Digo con alegría porque solamente los seres humanos podemos expresar alegría a Dios. La Biblia dice que las aves, que los montes, que los ríos le adoran. La diferencia con nosotros es que ellos no lo pueden hacer con alegría. Nosotros sí. Nosotros sí, lo podemos hacer con alegría. Por la esperanza que tenemos, por la vida eterna que nos ha dado. Podemos adorarle a Él con alegría. Pero en segundo lugar, este mismo pasaje de Mateo 15 nos hace ver que es posible, como dijimos, adorarle a Dios en vano. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es vano e inútil, ¿sabes cuándo? Cuando lo que haces no proviene del corazón renovado. Es vano cuando tú lo haces por presión,
por obligación o por deber. Imagínate que llega el aniversario con tu esposa, entonces en pleno aniversario tú te vas a comprar el mejor ramo de rosas y se lo preparas y se lo traes a tu cónyuge y se lo das. Y ella te dice algo así como esto: mi amor, pero no te hubieras molestado tanto. Entonces tú le dices: no, mi amor, lo que pasa es que es mi obligación. Tu obligación. Tu mujer debería ser tu deleite. Tu deleite. La mujer que Dios te ha dado. Tu deleite. ¿Sabes? Esa es la relación con tu Dios. Adorarle a Dios debe ser tu deleite. Debe ser mi deleite. Yo no salgo a evangelizar porque, ay, no, que quiero quedar bien con la iglesia porque soy el pastor. Ni voy a preparar el sermón. No, no, es que los hermanos tienen que recibir un buen sermón y que tú sabes que esa gente es muy exigente, sobre todo esos que viven ahí en La Joya, esos del sur. Hay que prepararse bien. No, 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 no. Nosotros nos deleitamos en adorar a nuestro Dios, porque sabemos quién es Él. Sabemos quién es Él. Que nuestra adoración no sea en vano, no sea inútil. Cuando el corazón del hombre o de la mujer han sido vivificados, transformados, afecta nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras mentes. No es una adoración muerta que te lleva a estar ahí estéril viendo lo que pasa, como contemplando y con un espíritu de crítica. No. ¿Y qué ocurre cuando entonces los sentimientos y las emociones han sido transformados, cuando el corazón ha sido renovado? Yo creo que probablemente la primera respuesta del corazón, cuando Dios nos transforma, al ver esa santidad majestuosa de nuestro Dios, es de alguna manera ese silencio que nos deja pasmados de admiración. Pasmados, abrumados. Tal vez por eso fue el salmista que dijo en el Salmo 46:10, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Estén quietos. Esa quietud. En medio de la pandemia, en medio del caos político, en medio de la violencia, en medio de la maldad, en medio de la situación financiera, en medio de los brotes de enfermedades, el Señor nos dice, quietos. Y entiende quién es Dios. El profeta Habacuc dijo en el capítulo 2, versículo 20, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Él está en su templo, Él está reinando, Él sigue gobernando con brazo fuerte. Nada de lo que pasa debajo del cielo ocurre al azar. Dios tiene el control de cada detalle de lo que pasa en esta vida. Y yo creo que es justamente cuando hay ese silencio en nuestras almas, en nuestra vida, que se eleva de alguna manera ese temor reverencial y ese asombro de la majestuosidad de nuestro Dios. Salmo 33:8 dice, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Si hubiera más temor de Dios en nuestros corazones,
o más temor al Señor en nuestros corazones, si hubiera más quietud del alma. Y no solamente en nosotros, sino en la gente afuera. Nuestra sociedad sería diferente. Pero ¿sabes por dónde empieza el cambio? Por nosotros. Por nosotros. Y ese temor a Dios no es un temor que nos paraliza, no es un temor que nos aterroriza, sino que es un temor que encuentra más bien descanso en el quebranto, en la contrición y en el lamento a causa de nuestra propia impiedad. Porque cuando tú llegas a entender quién es Dios, por un lado, tú contemplas la santidad de Él, contemplas la maravilla, la majestuosidad y lo grandioso de Él. Pero cuando tú lo contemplas a Él, tú no dejas de contemplarte a ti mismo. Y tú te das cuenta de quién tú eres, de quién soy yo. Y nos damos cuenta de nuestra indignidad, que a veces no controlando la lengua como debemos, que a veces teniendo prejuicios y que a veces no haciendo lo que tenemos que hacer y mostrando desobediencia a nuestro Señor. Señor, pero tú me haces contemplar tu hermosura y tu santidad. Por eso que ese temor, en vez de aterrorizarnos, lo que nos mueve es a quebrantarnos en un espíritu de lamento, de contrición. Dijo David en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Es al altivo, al orgulloso, al que ha puesto su confianza en sí mismo, aquel que cree que por su título o su juventud o su fortaleza o lo que ha alcanzado, no necesita de Dios. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. El Salmo 57, 15 dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Sabes que al final de todo esto, el verdadero adorador no es que está esperando grandes regalos de Dios, ni las bendiciones de Dios? ¿Sabes lo que está esperando? A Dios mismo. Es a su Dios a quien Él espera. Ese es su regalo. Es a Dios a quien espera. Porque se deleita en Él. Estar en su presencia va a ser un día la fiesta final del alma. Va a ser lo que corone lo que Él ha hecho de mí aquí en la tierra. Esperamos su venida y le decimos, Señor, ven pronto, ven pronto. Ese es el fin de la búsqueda. Ese será nuestro deleite supremo. No aquí. No aquí. Dice el Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Este hombre cuánto anhelaba estar en la presencia de Dios, donde ya no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza, donde no habrá deudas que pagar. El Salmo 37:4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones
de tu corazón. Y el Salmo 16:11 nos dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Deleites para siempre. ¿Sabe dónde? En la presencia de Él, mi hermano. No puede haber y no debería haber nada más en esta vida que nos cause mayor deleite que estar en comunión con Él. Cuando tú estás consciente de la presencia de Dios en tu vida, cuando duermes, cuando comes, cuando oras, cuando te levantas, cuando vas al trabajo, cuando operas los que operamos, cuando trabajan los que trabajan. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Entonces nosotros vemos que la adoración es realmente un fin, en tercer lugar. Antes de venir a Cristo, oíamos y veíamos cantar y probablemente eso ni lo entendíamos. Nos llamaba la atención. Pero cuando el hombre es transformado por Dios y lo vuelve un adorador, nuestros sentimientos se despiertan. Y ahora nos quebrantamos. Ahora obedecemos. Lloramos. Damos. Servimos. Oramos. Nos gozamos. Pero cuando alguien no ha sido transformado, no entiende eso ni experimenta eso. Porque eso es algo que sale más allá de la voluntad consciente. Va más allá. Eso lo hace un adorador. Entonces la adoración no es un medio, sino un fin en sí mismo. Dios nos ha elegido para que seamos adoradores de Él. Adoradores. Y yo creo que nunca podremos nosotros adorar a Dios si nuestro corazón está lejos de Él. Porque no es algo que hacemos por deber o por obligación o porque se nos manda, sino porque de nuestro interior están corriendo esos ríos de agua viva que nos llevan a adorar a Dios, que nos mueven a adorar a Dios. Y eso es lo que honra a Dios, porque Dios ya te ha transformado. No importa la edad que tengas. Por eso es que la adoración es un fin en sí mismo, porque es el propósito final para el cual Dios nos ha creado. Ahora, la verdadera adoración está centrada en Dios y no en nosotros. No en nosotros. En otras palabras, dejamos de mirarnos a nosotros para adorarlo a Él, porque lo vemos a Él. Así que la adoración es un fin, porque cuando tú adoras, tú glorificas al Señor. ¿Y cómo lo glorificas? Por medio de disfrutar de Él eternamente. ¿Qué experimentamos en la adoración? Mi cuarto punto. ¿Sabes lo que experimentas? Gozo. No como el mundo la da. El gozo que experimentamos en Dios es un gozo que tiene repercusiones eternas. Es para siempre. Es el gozo, ¿sabes de qué? El producto de tu gratitud para con Dios. De lo maravillado que estás delante de tu Dios.
de la esperanza que ahora tienes en tu Dios y de la admiración que te causa tu Dios. Si tú no estás experimentando nada de estas cosas, deberías examinarte. Porque un cristiano debería experimentar estas cosas. Dice el Salmo 63:5, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. Solamente en la presencia de Dios tú puedes disfrutar de ese suculento banquete. Nada más. Ya llegando casi al final, ¿cuál es el obstáculo para una genuina adoración? Debe haber un obstáculo, algo que moleste allí. ¿Sabes cuál es el obstáculo? Cuando tú estás buscando otros placeres, otros deleites, que no es el deleite en Dios. Cuando tú te deleitas más en tu trabajo que en venir a la iglesia, eso es buscar otro placer que no es el apropiado en Dios. Cuando para ti es más importante el microondas, el par de zapatos, la cartera, el vestido y haces problema por eso, más que Dios, y cuando no has aprendido el contentamiento y para ti es que si yo tengo esto, cuando tú piensas que ese es tu verdadero deleite, ese es un obstáculo para cualquier persona en su deleite hacia Dios. Pero buscar otros placeres que no sea el placer en nuestro Dios es un obstáculo terrible y grande. A veces la propia familia, entonces tienes otros dioses. Tienes otros dioses, otros altares en tu corazón. Mira lo que dice el Señor en Jeremías 2, del 11 al 13. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses? Aunque esos no son dioses. Mira la pregunta que hace el Señor. O sea, ¿a quién se le ocurriría cambiar de Dios? Esa pregunta la hace él. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Y él dice luego, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense, oh cielos, por esto y tiemblen, queden en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Abandonaron a Dios e hicieron su propia satisfacción para beber del agua que ellos querían beber. Ya no están bebiendo de Dios. Están bebiendo de sus trabajos, de sus familias, de sus hijos. Ahora ese es su deleite. Finalmente, hay varias formas de adoración, como yo dije hace un momento. Los himnos son una buena forma de adoración. La adoración es una buena forma de adoración. Hay sermones que son una expresión muy buena de adoración, porque expresan e inspiran la adoración. Cuando tú vas a la Biblia, tú encuentras muchas maneras de hombres que adoraron a Dios y tú lees sus pasajes, sus salmos y dices, wow. Hombres que adoraron a Dios. Dice el Salmo 4:7, alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su vino nuevo. ¿Cómo adoraba este hombre a Dios? Yo tenía alegría, ellos tenían grano y mosto. Salmo 5:11,
Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Gloria al Señor. Que nuestros labios canten y alaben de nuestro Dios en todo lugar, en todo momento. Que nuestro deleite cuando oramos, cuando cantamos o cuando servimos o cuando enseñamos o evangelizamos o aconsejamos, nuestro deleite sea al Dios vivo y verdadero. Que cuando oremos contemplemos su bondad, su belleza y la gloria de Jesucristo, su incomparable excelencia, su majestuosidad, y que eso nos abrume. Quiera Dios que levante en nuestra congregación verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Déjame terminar con una aplicación. Examina tu vida. Examina tu vida de adoración. Y asegúrate de que tú eres un adorador. Que eres un adorador del Padre en espíritu y en verdad. Examina tu vida. Yo no tengo que examinarla. Examínala tú. En breve vamos a leer un texto bíblico que dice ello. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos condenados con el Señor para no ser destruidos. Examina tu vida. Finalmente, no permitas que tu adoración vaya en declive hacia una mera obligación. Que tú, no, que ya, pues mi esposa que dice que venga, no, que mi mujer dice que venga, no, que mi marido me trae. No, no, no. No permitas que tu adoración vaya en declive y se transforme en una mera obligación. Dice Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa, o sea, la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Para los amigos que están aquí hoy con nosotros, ¿sabes? Todavía hay agua que el Señor sigue ofreciendo para que tú bebas. Agua de vida. Agua que va a brotar en tu interior como torrentes de ríos de agua viva. No desprecies esa agua. Si tú bebes del agua que todos los días bebes, esa agua contaminada que te dan, vas a volver a tener sed. Pero cuando tú bebes del agua que Dios te dé, no tendrás sed jamás. Se acabará tu sed, no física, tu sed de tu vacío, la sed de Dios. Que Él pueda saciar esa sed que hay en tu alma. Vamos a orar.